En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy buenos días, mis queridos hermanos. Hoy es domingo, 28 de enero del 2024. Y hoy la iglesia está celebrando el cuarto domingo del tiempo ordinario del ciclo B. Los invito a abrir la mente y el corazón para escuchar, comprender, pero sobre todo para vivir el mensaje que hoy el Señor quiere transmitirnos a través del Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículos del 21 al 28. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos llegaron a Cafarnaúm. Al llegar el sábado, entró en la sinagoga y se puso a enseñar. Y quedaban asombrados de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había en la sinagoga un hombre poseído de un espíritu inmundo, que se puso a gritar: ¿qué tenemos que ver contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres. Eres el Santo de Dios. Jesús lo mandó a callar diciéndole: cállate y sal de él. Y agitándolo violentamente, el espíritu inmundo dio un fuerte grito y salió de él. Todos quedaron pasmados de tal manera que se preguntaban unos a los otros: ¿qué es esto? Una doctrina nueva expuesta con autoridad. Manda hasta los espíritus inmundos y le obedecen. Bien pronto su fama se extendió por todas partes en toda la región de Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, San Marcos comienza su evangelio diciéndonos que Jesús entra en la sinagoga en sábado y comienza a enseñar. Esta era una costumbre de los judíos. Le llamaban la hospitalidad de la palabra. Siempre que llegaba alguien nuevo, se le invitaba a hablar, a predicar la palabra. Y lo hacían pensando de que esa persona que venía nueva venía con otros pensamientos, tenía unos prejuicios, no tenía los mismos prejuicios que ellos, y eso podía ayudar a que pudiera transmitir un mensaje de Dios. Y eso me recuerda mucho nuestra realidad hoy en día. El sacerdote habla, hace su homilía, trata de dar lo mejor de él, y mucha gente lo ignora. Viene un padrecito de visita, dice algo y ¡ay, qué bien que habla el padrecito! Esto sí me gustó, ahora sí me llegó el mensaje. Porque como viene de otro lugar, como no participa de mi realidad diaria, a él sí lo escucho, a él sí le pongo atención, que es algo que debemos de tener mucho cuidado. Debemos siempre poner atención a la palabra de Dios, al anuncio que se nos ha dado y que se nos da de esa palabra de Dios, que es palabra de vida. Y esto es lo que mayormente hace Jesús. Fue una parte importantísima de la vida de Jesús, el anunciar y proclamar su palabra, el anunciar y proclamar el evangelio, enseñar al pueblo. Y esta enseñanza de Jesús llegaba a la gente. Dice Marcos que la gente decía: ¿qué enseñanza es esta? Porque habla con autoridad, no como lo hacían los fariseos. No, Jesús hablaba con una autoridad propia. ¿Y qué es, mis hermanos, lo que le daba autoridad a Jesús, a su enseñanza?
Y esa autoridad estaba dada precisamente porque Jesús vivía lo que Él decía. Había una coherencia en su vida. Muchas veces nuestra palabra, cuando hablamos del Evangelio de nuestros hermanos, no tiene autoridad porque no hay coherencia entre nuestra vida y lo que decimos. Venimos a la iglesia muy devotos, ponemos los ojos en blanco, hablamos mucho del amor de Dios, de la misericordia de Dios, y cuando salimos a la calle, ¿cómo nos comportamos? ¿Dónde quedan todas esas palabras bonitas que decimos de Dios y acerca de Dios? Hablamos de Dios, que es amor, y lo primero que hacemos cuando salimos es gritarle a nuestros hermanos, hablar mal de nuestros hermanos. Entonces, ¿dónde está nuestro testimonio? ¿De qué vale que digamos que Dios es amor si nosotros no practicamos el amor con nuestros hermanos? ¿De qué vale que Dios sea caridad infinita y que hablemos de la caridad de Dios si nosotros no somos caritativos con nuestros hermanos? Y eso es, mis queridos hermanos, precisamente lo que hacía que Jesús tuviera autoridad en lo que decía, porque su vida venía de acuerdo con su palabra. Y esa misma autoridad de Jesús es lo que hacía que las personas que lo escuchaban fueran capaces de aceptar ese mensaje y de cambiar entonces. Fueran capaces de cambiar su vida y enderezar su vida hacia el camino de Dios, hacia ese camino de Dios que viene a liberarnos, ese camino de Dios que viene a dársenos para que nosotros tengamos vida y tengamos vida en abundancia. Por eso, mis hermanos, Jesús nos invita a escuchar su palabra. No viene a imponerla, pero viene a proclamarla, a hacerla presente en medio de nosotros, para que en nuestra libertad seamos capaces de aceptar su palabra y dejemos que esa palabra de Dios nos transforme, que esa palabra de Dios nos libere, igual que liberó al endemoniado que se nos presenta hoy en el Evangelio, que el mismo endemoniado es capaz de reconocer la presencia de Dios en Jesús. No fue capaz de arrepentirse. Nosotros tenemos la posibilidad de arrepentirnos, de aceptar a Jesús, de aceptar su palabra que viene a sanarnos espiritual y corporalmente. Porque la salvación de Dios, la sanación de Dios es una sanación y una salvación integral. No es solamente de nuestro espíritu, de nuestra alma, sino también de nuestro cuerpo. Por eso, mis queridos hermanos, los invito en este día a que nos abramos a la palabra de Dios, a aceptar en nosotros esa palabra de vida, esa palabra transformadora que viene a llenarnos con la gracia de la presencia del Señor, que viene a llenarnos con ese amor y esa misericordia de Dios. Hoy Jesús sigue hablándonos a cada uno de nosotros. Hoy la palabra del Señor, como cada día, sigue resonando en nuestros oídos. Pero lo más importante, hermanos, esa palabra de Dios está resonando aquí, en mi corazón. La enseñanza que me trae la palabra de Dios realmente me dice algo a mí. Esa enseñanza de la palabra de Dios, ¿la estoy aplicando yo en mi vida? Ojalá, mis queridos hermanos, que al igual que los judíos contemporáneos de Jesús, supieron darse cuenta que esa palabra de Jesús tenía una fuerza y una autoridad que llevaba a la transformación y a la conversión.
así también tú y yo hoy oigamos esa palabra de vida, nos demos cuenta y aceptemos esa autoridad de Dios que nos habla a través de Jesús, para que cada uno de nosotros se identifique con esa palabra, que cada uno de nosotros se deje transformar por esa palabra de Dios, para que así podamos también nosotros ser testigos de la palabra para nuestros hermanos y podamos cooperar con el Señor en la transformación del hombre y de la sociedad de hoy. Dios los bendiga, mis queridos hermanos. Recen por mí, yo rezo por ustedes. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.